El ejército zapatista ha alzado nuevamente la voz para ponerse en contra de López Obrador. ¿Pero de dónde proviene este odio? ¿Qué traiciones son las que señalan que supuestamente les hizo López Obrador? ¿Qué papel jugó también Esteban Moctezuma para que generara este repudio por parte del ejército zapatista? Todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y el día de hoy vamos a ver por qué ha salido ahora el ejército zapatista a ponerse en contra de López Obrador. Y es que esta historia no es nueva, esta historia de desencuentros por parte del ejército zapatista en contra del hoy presidente de la República tiene su historial y pues data desde 1994, después 1996 hasta 2001, cuando supuestamente se sintieron traicionados por López Obrador. Pero a mí me parece un poquito ridícula esta acusación que aquí les vamos a platicar y que lo vamos a ir desglosando. Como recordarán, después de no saberse de ellos, después de 25 años, después de haber guardado silencio con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, ahora con Manuel Velasco en el caso de los chiapanecos, los indígenas chiapanecos desplazados, ahora salen a decir que van a impedir el Tren Maya, que van a oponerse a todo lo que diga López Obrador, que no van a estar de acuerdo con él en todo lo que proponga. A mí me parece que esto simplemente es una manipulación por cierto partido que inició este movimiento hace ya 25 años en tiempos de Cedillo. Pero vamos viendo por qué ese odio a López Obrador. Primero vale la pena decir que López Obrador ha buscado en distintas ocasiones la cara a este grupo indígena, a este ejército zapatista que se dice de liberación nacional. Ha buscado congraciarse, ha buscado que hagan las paces, pero siempre ha encontrado la puerta cerrada. Y vale la pena recalcar que cuando se da el triunfo de López Obrador ahora, el 1 de julio, ¿qué dijeron? Pues lo llamaron prácticamente un finquero. Vamos a recordar las declaraciones. El festejo por la victoria de López Obrador en la elección presidencial no terminaba cuando desde el sureste del país llegó un frío mensaje. A diferencia de otras organizaciones de izquierda, el ejército zapatista anunció que mantendría su distancia con el próximo presidente. No, nosotras zapatistas no nos sumamos a la campaña por el bien de todos, primero los huesos. Decía en referencia al eslogan de campaña de AMLO, como se conoce en México al político. Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo, ergo. Ahí lo tienen ustedes, cuando el 1 de julio era una fecha de algarabía, de festejos, porque ya había llegado por fin un cambio verdadero al país. Los zapatistas simplemente dijeron: así haya ganado, nosotros no nos sumamos, a pesar de que López Obrador les ofreció hacer válidos los acuerdos de San Andrés que firmaron en su momento el gobierno federal de 1995 y el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista. Ni así quisieron sumarse a la causa. Y hoy han salido para todo lo contrario: boicotear los proyectos de López Obrador. Ni aun cuando López Obrador les ha prometido llevar dichos acuerdos de San Andrés a la Constitución, en una clara señal de que hay que poner fin a las viejas rencillas, a los viejos conflictos y mirar hacia adelante, como él mismo ha dicho. Recordar que los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el gobierno federal y el ejército zapatista no contenía otra cosa más que un acuerdo entre ambos para poner fin, primero, al levantamiento que se dio en 1995 y segundo, para darles todo lo que tantos años el gobierno federal había olvidado a los indígenas de Chiapas y de otras regiones. Se les prometió darles autonomía, pero al final nunca se cumplió. Y fue que hasta el 2001 el subcomandante Marcos exigió en San Lázaro, de hecho lo hizo frente a todos los diputados, les exigió incluir el acuerdo de San Andrés que se había firmado. Esto fue en 2001, reitero, cuando ya se encontraba el presidente Vicente Fox en el gobierno de la República. Y ahí es donde empieza realmente todo este borlote de ese odio a López Obrador.
¿Cómo comenzó? Bueno, pues como ya les comentaba, en 2001 llega el subcomandante Marcos, exigen que incluyan los acuerdos de San Andrés en la Constitución. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues simplemente que a la hora de votar se aprobó una ley completamente diferente a la que ellos dicen se habían comprometido los políticos, los legisladores de aquel entonces. Y es ahí donde ellos señalan al PRD de haber votado a favor, de haber roto el acuerdo que supuestamente habían llegado con el gobierno federal, y entonces ¿a quién encontraron de villano? A López Obrador. Recordar que en aquel momento López Obrador era jefe de gobierno del extinto Distrito Federal. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que ellos lo veían como un líder que podía maniobrar al PRD, que podía alzar la voz y sería respetado. Entonces agarraron a López Obrador de su villano favorito y lo culparon de que el PRD hubiera votado a favor de esta ley que no incluía lo que supuestamente habían acordado. Llegó el año electoral, pasó el desafuero, llegó el 2006 y ¿qué sucedió? López Obrador se preparaba para la campaña, para obtener por primera vez la presidencia de la República. Algo a lo que se opuso el Ejército Zapatista y llamó a no votar por él. ¿Qué dijeron en aquel tiempo? Es un hombre extraordinariamente hábil y pragmático. López Obrador ha concebido la jefatura del gobierno del Distrito Federal como trampolín para la silla presidencial. Eso fue lo que criticó el subcomandante Marcos en 2003. Y 3 años más tarde, cuando el político contendió por primera vez como candidato presidencial, los zapatistas pidieron que no se votara por el candidato de la izquierda. Luego de darse el triunfo de Calderón en medio de irregularidades y señalamientos de fraude electoral, López Obrador reconoció que el llamado a no votar a favor de López Obrador por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue parte también de la derrota, según lo reconoció el entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos. Al decir que yo era fascista, lo cual es una exageración, sí influyó en la votación. Eso lo reconoció López Obrador una vez llegada a la derrota por parte de su equipo, así que fueron, si mal no recuerdo, poco más de 200,000 votos de diferencia con los que ganó Felipe Calderón, así que probablemente con la victimización del Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista, más de 1,000 mexicanos seguramente votaron en contra de López Obrador, queriendo redimir la supuesta traición que había sufrido por parte de López Obrador el Ejército Zapatista. Llegó 2012 y López Obrador volvió a hacer un segundo intento por congraciarse con el Ejército Zapatista. Llegó a sus tierras para proponerles acuerdos. Otra vez sacó lo del acuerdo de San Andrés y nuevamente encontró la puerta cerrada. Y no solamente eso, sino que lo llamaron bribón. Les extiendo mi mano franca en señal de respeto y reconciliación, dijo López Obrador en Chiapas. Pero la respuesta del subcomandante Marcos fue durísima. Uno de los 3 bribones que habrán de disputarse el trono sobre los escombros de México ha venido a nuestras tierras a demandarnos silencio, escribió en referencia a los 3 candidatos presidenciales de aquel entonces, como recordarán Peña Nieto, López Obrador y Josefina Vázquez Mota. López Obrador no acaba de madurar y reconocer sus errores y tropiezos, agregó Marcos. Así que llegamos a la fecha del día de hoy, donde siguen empeñados en no sumarse a López Obrador, a la unión que tanto proclama López Obrador, y tal parece que siguen empeñados en recordar la supuesta traición de la cual López Obrador considero yo que es completamente libre. ¿Y por qué es libre? Él, si bien pertenecía al PRD, tampoco era el dueño del PRD y era completamente ajeno a las decisiones que se tomaran en aquel tiempo. Al final sí se modificó el segundo artículo constitucional donde se les da mayor derecho a los indígenas. No se incluyó, según ellos, lo de los acuerdos de San Andrés, pero culpar tanto tiempo a López Obrador, causarle boicot, que el Tren Maya y demás, me parece sumamente exagerado. Otra de las razones por las cuales el Ejército Zapatista rechaza sumarse a López Obrador en esta temporada que ya ganó, también vale la pena recalcar
que uno de a los que señalan también como parte de toda esta mafia, según lo que dicen el ejército zapatista, es la presencia de Esteban Moctezuma dentro del gobierno de López Obrador, que como recordaremos, Esteban Moctezuma es secretario de Educación Pública y que en tiempos de Zedillo llegó a ser secretario de Gobernación y que fue el encargado de mediar y dialogar con el ejército zapatista cuando se levantaron en 1995. Como secretario de Gobernación con el entonces presidente Zedillo en 1995, estableció contacto con el ejército zapatista para reanudar el diálogo suspendido un año antes, pero cuando se había concretado un encuentro con el funcionario, la Procuraduría General de la República informó la supuesta identidad del subcomandante Marcos Sebastián Guillén Vicente. Inmediatamente después, empezó una operación militar en la zona zapatista para capturar al líder insurgente y el resto de la comandancia. Marcos dijo que Esteban Moctezuma solo pretendió ganar tiempo para desarticular el movimiento. La historia se recuerda hasta ahora y es una de las razones para rechazar el contacto con López Obrador. Quien operó esa traición, el señor Esteban Moctezuma Barragán, es ahora uno de los propuestos para formar parte del gobierno, dijo en su momento el subcomandante Marcos, del hoy secretario de Educación Pública. Así que llegamos al punto en el que el día de hoy tenemos a un movimiento zapatista levantado, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de boicotear el gobierno de López Obrador por una rencilla del pasado, que me parece sumamente, como ya les decía, cínica y descarada, cuando jamás alzaron la voz en contra de los priistas, jamás fueron tan duros en un mensaje como lo están siendo hoy con López Obrador, con todo y lo sucedido, por ejemplo, en Ayotzinapa, lo que acaba de ocurrir, no vayamos muy lejos, ahora que los desplazados de Chiapas estaban siendo abandonados por el gobierno de Manuel Velasco, ¿dónde estuvieron para, ya no digamos, mostrarles apoyo en cuanto a hacerles llegar víveres o cualquier otra cosa, sino simplemente alzar la voz por estos hermanos chiapanecos, son de la misma región y jamás movieron un solo dedo? Y que conste que López Obrador, como ya lo vimos en 3 ocasiones, trató de incluirlos en su plan, trató de redimirse con ellos, trató de ofrecerles mejores condiciones y así lo rechazan. Para mí que esta traición, o bueno, supuesta traición que le achacan a López Obrador es simplemente pura faramalla y realmente lo único que parece que están haciendo es actuar a la orden de cierto partido, el PRI, que fue quien provocó al final de cuentas su levantamiento en tiempos de Zedillo. Así que déjame en los comentarios si tú crees que esta traición que ellos señalan a López Obrador es razón suficiente para estar todavía haciendo berrinche y haciendo todo tipo de caprichitos para no dejarlo gobernar, o crees que efectivamente tienen toda la razón en reclamarle a López Obrador todo este borlote que se originó desde 2001, donde yo reitero, López Obrador ni siquiera era el dueño del PRD, ni siquiera lo dirigía, sí tenía mucha influencia, pero tanto como para achacarle, yo no lo creo. Amigos, pues esta es la reflexión del día de hoy. El ejército zapatista para mí es simplemente, ya está muy lejos de los ideales que alguna vez persiguieron. Si algo ha hecho López Obrador es acercarse a los indígenas. No olviden aquella famosa entrega del bastón de mando el día de su protesta frente al Zócalo, donde incluso se hincó hacia uno de los indígenas, donde después fue a pedirle permiso a la Madre Tierra para construir el Tren Maya en medio de también una serie de rituales indígenas. Así que López Obrador sí los está contemplando, así que me parece completamente infundadas las acusaciones del ejército zapatista, que pertenecen a otros intereses y yo estoy seguro que muy pronto los vamos a descubrir. Así que déjame en los comentarios qué otras teorías se te ocurren a ti para abordarlas en el siguiente noticiero. Así que yo soy Fernando Carmona y esto fue El Defensor de la Verdad.